¿Qué quiso decir el autor de los Hebreos cuando dijo, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Hebreos 11:1. Esto es la Biblia en su contexto. Continuamos. Muchos hacen mal uso de este pasaje, ignorando su interpretación correcta. Algunos usan expresiones como, hay que ver las cosas que no son como si ya fuesen, hablando de recibir algo material, o hablando respecto a alguna sanidad o petición personal, y no es que esté mal su modo de pensar, en cuanto a la fe en Dios que cada uno de nosotros debemos de tener, pero, ¿qué realmente enseña la Biblia respecto a este pasaje tomando en cuenta su contexto? Para comenzar, en todo el capítulo de Hebreos, vemos que se mencionan varios personajes de la Biblia, que son resaltados por su gran fe en Dios, como por ejemplo, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Jacob, Isaac, José, Moisés y Rahab. Es por medio de la fe, que estos personajes alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Como dice la Escritura, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11:2. Es por la fe, que estos personajes agradaron a Dios, como dice la Escritura acerca de Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:5, 6. Ellos se consideraron peregrinos en la tierra, ya que la fe de ellos estaba puesta en Dios, con el fin de recibir una mejor patria celestial, y con esa fe murieron. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. Por medio de la fe, ellos esperaban ver una ciudad permanente en Dios, cuyo arquitecto es Dios mismo. Esta es la ciudad santa mencionada en Apocalipsis 22:14. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11:14, 16. De Moisés, dice la Escritura que prefirió ser maltratado con su propio pueblo, que gozar de los deleites del pecado que le ofrecía Egipto, teniendo la mirada puesta en el galardón, el cual es Cristo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11:24, 26. Todos estos personajes no recibieron lo prometido, hablando terrenalmente, ya que Dios tiene preparado para todos una mejor patria celestial en Cristo. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11:39, 40. A cada uno de nosotros, los que creemos en Cristo y en sus promesas, los es enseñado el ejemplo de estos personajes, que en medio de sus dificultades, mantuvieron su fe en Dios, creyendo en sus corazones recibir una gloria eterna después de la muerte. De igual forma, nosotros somos llamados a mantener la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, el cual es Cristo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 1, 2. En conclusión, vemos que este pasaje de Hebreos 11:1
Hace alusión a las cosas eternas que con plena certeza y seguridad y con la fe en Dios, estos personajes esperaron recibir. De igual forma, nosotros debemos armarlos de este mismo pensamiento, creyendo que recibiremos una vida eterna en Cristo. Si esta información te resultó interesante, comparte con otros la palabra del Señor para que en todo sea el Señor glorificado y otros sean edificados. Dios te bendiga.